nunca se apartará de mi vida este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces será prosperado mi camino y todo me saldrá bien. Gracias, mi hermano Iván, gracias, mi hermano Sammy. Pues sí, ya escucharon ustedes parte de lo que mi esposa dijo con respecto a lo que es la serie que hemos estado dando. Hemos estado dando la serie El Poder de la Oración y vamos a continuar en el 2026, sí, 2026 también, dando, y qué bueno, el año pasado, cuando estaba dando la serie acerca del Espíritu Santo, luego vino enero y entramos en la misma conexión. Ellos no me dicen a mí, yo no les digo a ellos, pero el Espíritu Santo sí sabe lo que estamos haciendo nosotros como denominación cuadrangular. Y creo que estamos conectados para que podamos traer esa enseñanza que Dios quiere que nosotros recibamos, ¿verdad? Pero este día de hoy traigo un tema que es referente a lo que, cómo hemos estado en el 2025, cómo queremos estar en el 2026. Y es importante nosotros, para que podamos saber todo esto, estemos caminando bajo la voluntad de Dios, que conozcamos cuál es su voluntad, y cuando conocemos su voluntad, entonces vamos a tener paz, vamos a caminar bien, porque estamos caminando bajo la voluntad de Dios. Y así se llama el tema de hoy. Pero no sé cómo lo toman muchas gentes cuando viene el año nuevo, cuando se termina el año que estamos en curso. No sé qué son las cosas que hacen. Mucha gente tienen muchos prejuicios en cuanto a lo que el mundo hace. Dicen muchos, bueno, es que tengo que estrenar ropa el 1 de enero porque voy a pasar estrenando todo el año. El color preferido para que me vaya bien este año es tal color, y muchas cosas por el estilo, y la gente se inventa tanta cosa que quiere encontrar un aliciente, quiere encontrar una ayuda, quiere encontrar un apoyo en cuanto a su manera de vivir. Pero nosotros como cristianos nos damos cuenta de algo, de que no vamos a encontrar ninguna respuesta buena, ni vamos a encontrar el mejor apoyo si no estamos bajo la voluntad de Dios. Y es algo muy apropiado que nosotros podamos, no somos perfectos, pero entre ese camino que tenemos cometemos errores, cometemos fallas, y cómo entonces nosotros podemos hacer para caminar bien, porque es lo que nosotros deseamos como seres humanos, independientemente de que tengamos un credo o que tengamos un partido político, lo que sea. Pero independientemente de todo eso, nuestro deseo es estar bien. Y aquí traigo unas recomendaciones en este día de hoy. Estas recomendaciones que traigo en este día de hoy no es que para que se vaya todo el mal tengas la puerta abierta y que la cierres para después, para que no entre el mal, cosas por el estilo, nada de eso. Sino que la recomendación principal es en esta, y me gustaría que leamos esta porción bíblica todos juntos, que es en el Salmo 90:12. Y quiero que tú participes de esto, porque que salga de tu boca, que salga de tu corazón estas palabras, y que hables con Dios en este momento, y que puedas declararlo juntos, pero llenemos este ambiente con la poderosa palabra de Dios. Salmo 90:12, al conteo de 3, 1, 2, 3. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. El salmista está hablando acá. Si usted lee el Salmo 90, en el inicio se puede ver cómo el pueblo había estado desordenado, desobediente, haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Y anteriormente en el verso 11 dice que la ira de Dios se había desatado, que Dios tenía enojo, que el pueblo tenía un comportamiento que no era bueno delante de sus ojos. Pero además de eso, Dios los había llamado con un propósito al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel buscaba otro propósito. El pueblo de Israel fue liberado. Dios hizo grandes cosas con el pueblo de Israel. Les hizo caminar en seco donde estaba el agua. Les dio de comer en medio del desierto. Hizo tantas maravillas con ellos, pero ellos de alguna manera, cuando se les olvidaba, pues ya no adoraban a Dios ni nada. Pero el salmista está diciendo, como reconociendo él y diciendo: ¿sabes qué? He fallado.
¿Sabes qué? He tenido situaciones que no están buenas. ¿Sabes qué? Dice él, como aunque tenga sabiduría, conocimiento y todo, dice, pero yo necesito de ti. Y entonces él por eso dice, enséñanos. Pero él no dice solamente él, sino que él no es egoísta, sino que él quiere compartir de que la enseñanza que viene de parte de Dios es la mejor que podemos encontrar. Y por eso dice él, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Y qué es la intención que él tiene? La intención que él tiene es que debemos valorar. Si tú te imaginas, estamos ya a punto de terminar este año. Si te imaginas, ¿cuántos días te ha dado el Señor a ti de vida? ¿Cuántos meses te ha dado de vida? ¿Cuántas semanas de vida te ha dado? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos segundos? Y si tú haces un análisis, si yo te pregunto a ti, por ejemplo, ¿dónde estabas en el 1 de enero del 2025 a las 10 de la mañana? Lo primero que tú vas a hacer es, bueno, se te va a olvidar o se te olvidó. Pero ¿qué pasa si, digamos, te digo, a las 3 de la mañana, quizás si estás viviendo bien, ibas a estar acostado. Pero si no estás viviendo bien, andabas en parranda a las 3 de la mañana. Entonces, por eso tenemos que entender nosotros que Él dice, enséñanos a valorar cada día. Es lo que Él está diciendo. Enséñame a valorar cada segundo. Enséñame a valorar cada minuto, sabiendo que tú me lo das, sabiendo que tú me lo permites, sabiendo que eres tú el que hace todo lo posible para que yo pueda seguir viviendo. Porque cuántas cosas están a nuestro alrededor, accidentes, problemas, muertes, lo que sea, epidemias, enfermedades. Pero el salmista dice, debemos valorar cada día de nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿en qué inviertes cada minuto, cada segundo de tu vida? ¿Cuántos de esos minutos los invertiste bien? ¿Cuántos los invertiste mal? ¿En qué ocupaste tu tiempo? El tiempo que Dios te dio, lo que vivimos aquí, lo que tenemos aquí, es porque a Dios le ha placido. Ni una hoja se mueve si no es la voluntad de Él. Él tiene el control de todo, Él sabe todo. Y la pregunta es, ¿en realidad valoro cada segundo que vivo? ¿Le agradezco a Dios por cada momento que vivo? Debemos valorar cada día de nuestras vidas e invertir cada uno de ellos en algo muy importante que se nos pasa a nosotros. ¿Sabes qué es? En obediencia a Dios. La vida de cada persona sería diferente si cada segundo lo dedica a obedecerle a Dios. Cada minuto a obedecerle a Dios. Cada día a obedecerle a Dios. Entonces, por eso es que Él dice, enséñanos. ¿Por qué dice que nos enseñe? Porque quiere valorar lo de Dios. Quiere ser agradecido con Dios. Pero muchas gentes en realidad no aprecian, no valoran lo que Dios es. Y debemos de entender nosotros de que cada día, cada minuto que pasa, eso no solamente se queda en el olvido. ¿Sabías algo muy importante? Eso te va a contar en la eternidad. Eso te va a contar en la eternidad, porque va a haber un día en donde vamos a estar delante de Él. Y va a haber una pregunta: ¿qué hiciste ese día? ¿Qué hiciste esa hora? ¿A qué le dedicaste más tiempo? ¿Qué fue más importante para tu vida? ¿Qué fue más importante para ti con el tiempo que yo te di? Si tú te das cuenta, el Señor Jesús, cuando Él estaba dándole las parábolas a los discípulos, Él les enseñó la moneda perdida, la parábola de la moneda perdida, la oveja perdida. Él les enseñó muchas parábolas acerca del reino de Dios. Y todo eso era, aquel hombre le dejó tantos talentos, al otro le dejó, aquellas mujeres estaban esperando al Señor. En otras palabras, ¿qué hicieron aquellas mujeres en el tiempo que el Señor dijo voy a venir? Pues unas sí se prepararon, ¿no? ¿Qué hicieron? Se pusieron a trabajar, llenaron lámparas, pusieron aceite. Ellas estaban valorando el tiempo. Pero en cuanto a las otras, ¿qué pasó con las otras?
A las otras sabían que el Señor iba a venir, pero se les olvidó comprar el aceite. O sea, no valoraron el tiempo, pero ya en el momento cuando el Señor llegó, ya ellas estaban asustadas y andaban en carrera. Pero fueron invitadas y tenían la misma oportunidad. Mi hermano, aquí en este mundo todos tenemos la misma oportunidad. Lo único es que, ¿cómo somos nosotros? Dice que si entonces quieres andar, enséñanos a contar nuestros días, caminando bajo la voluntad de Dios. ¿Cómo lo debo de hacer? Hay un versículo que me encanta mucho, que es en Proverbios capítulo 1, verso 7. Y dice así: yo creo que para que nosotros andemos caminando bajo la voluntad de Dios, tenemos que andar en su sabiduría. Y dice el Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor es el respeto a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo quiero que puedas ver aquí en este versículo que existe personas, dos tipos de personas. En este mundo solo existen dos tipos de personas. Usted me podrá decir, no, pero es que así no. Pero clasificados, dos nada más. Y cuando nosotros miramos esos dos tipos de personas, entonces decimos nosotros, entonces hay dos caminos. Entonces hay dos caminos, uno para que camine este tipo de persona y otro para que camine este otro tipo de persona. Y dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y aquí está, una persona que quiere sabiduría, que busca sabiduría, busca con respeto a Dios, agrada a Dios, le obedece a Dios, hace la voluntad de Dios. Entonces eso camina bajo la voluntad de Dios. Pero el insensato no, el insensato desprecia la dirección de Dios. El insensato desprecia la sabiduría de Dios. El insensato, es más, se pone tan cerrado que no quiere oír. Como el salmista dice: enséñanos. Sabes que hay un salmo que es el salmo número 1, y ese salmo te presenta los dos tipos de personas que existen en este mundo, y te los presenta de esta manera. Dice el salmo número 1, verso 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. O sea, buscaba la voluntad de Dios ese varón. No quería andar revuelto en el mundo, sino que dice aquí: ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En otras palabras, se deleita con la palabra, se deleita con lo que Dios ha dicho, se deleita con lo que Dios dice. Y ese deleite es porque está siguiendo la dirección de Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En todo tiempo, en todo momento, conectado con Dios a toda hora. Enséñame, Señor, yo necesito saber. Enséñame, Señor, enséñame, Señor, enséñame lo que sigue, enséñame lo que estoy haciendo, enséñame, Señor. Y dice el verso 3 que cuando estás bajo la dirección de Dios, cuando estás recibiendo su enseñanza, cuando estás recibiendo su guianza, cuando estás haciendo su voluntad, dice la palabra de Dios en el verso 3: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. En otras palabras, un árbol, para que esté plantado, es cuando un árbol echa raíces. Entonces, cuando echa raíces, ese árbol está bien agarrado de la tierra, y aunque vengan vientos, aunque vengan lluvias, no lo arrancan, sino que más bien está conectado. Y así dice: cuando tú te enraizas en Dios, cuando tú pones tus cimientos en Dios, cuando en realidad estás caminando bajo la voluntad de Él, entonces serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y al ser plantado junto a las corrientes de aguas, van a haber resultados, desde luego. ¿Y cuáles son los resultados? Los resultados, dice, número 1, va a dar su fruto a su tiempo. Es interesante saber que puede dar su fruto a su tiempo. Y su hoja no cae. Dar su fruto a su tiempo es que puedas tú ser un dador de vida, que puedas tú ser un dador de lo que Dios te ha dado a ti, que seas dador de gracia como Dios te ha dado gracia a ti. El fruto que se pueda ver. Pero también la otra cosa es: su hoja no cae.
Un árbol seco, un árbol sin hoja representa muerte. Una persona que no tiene esa gracia de Dios en sí, entonces lo que va a presentar es lo que es: problemas, discusiones, enfermedades, desastres. Eso es. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero hay algo interesante que lo deberíamos de tomar por conveniencia, como hijos de Dios. No es que solo vamos a tomar esta parte, pero que tomemos esta parte como lo que Dios quiere que seamos, que entendamos el mensaje de Dios, de lo que Él quiere hacer con nosotros. Y dice la palabra de Dios: y todo lo que hace prosperará. Hermano, en el 2025, todo lo que hiciste prosperó. Hermano, no lo digas, pero ¿en cuántas cosas te equivocaste? ¿Cuántos errores cometiste? ¿Cuántas cosas ordenaste para los que les gusta comprar y las regresaste? Las miraste, si no, las miraste bonitas por la internet, pero cuando te llegó a tu casa te diste cuenta que el material no era bueno. Te diste cuenta que te engañaron y tuviste que, entonces, dime cuántas de esas cosas hiciste. ¿Cuántas veces tuviste indecisiones de decir, bueno, me levanto a las 6, pero cuando menos acordaste eran las 8 y estabas acostado todavía? Fallaste. De cuántas cosas que querías hacer y no estaban bien. ¿Te das cuenta entonces que sí necesitamos nosotros que Dios nos enseñe? Necesitamos que nos enseñe para que cada segundo sea un segundo de bendición, sea un segundo de provecho, sea algo que a nosotros nos ayude a caminar bajo la voluntad de Dios. Ese es el mensaje de hoy, caminando bajo la voluntad de Dios. Y nos da unas recomendaciones. Viene Pablo y les da unas recomendaciones a los cristianos que son creyentes, que están en Éfeso. Y les dice lo siguiente: mis hermanos, aquí empieza la enseñanza para nosotros. La enseñanza de lo que nosotros queremos caminar bajo la voluntad de Dios. Y Pablo viene hablándole a los de Éfeso y les dice de la siguiente manera en Efesios 4:17: esto pues digo y requiero en el Señor. Prácticamente tenemos que hacer una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia que él marca? Que ya no andéis como los otros gentiles. En otras palabras, eras así, pero ahora ya no debes de comportarte así. Caminabas así, ahora ya no vas a caminar así. Hacías estas cosas, ahora ya no las vas a hacer así como aquellos. Y dice la palabra: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. En la vanidad de mi mente es prácticamente el egoísmo que toda la humanidad tiene. Y es natural ese egoísmo de decir, yo quiero esto, yo quiero aquello, me gusta esto, me gusta lo otro, voy a orar por esto, voy a orar por lo otro. Pero quizás solo es vanidad de tu mente. Quizás es algo que el mundo te está formando a través de lo que tú ves, a través de lo que tú oyes. El mundo te bombardea con diferentes comerciales o con diferentes cosas en las que de alguna manera te forma una necesidad que ni la tenías, ni la deseabas, ni la debes de tener. Porque la voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios no es que estés preocupado, la voluntad de Dios no es que estés mal. Los pensamientos que Dios tiene para nosotros es de bien y no de mal. Y dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Mis hermanos, honestamente, en este mundo existen personas. No sé si te ha tocado trabajar con personas o estar con personas que no quieren escucharte. Personas que piensan que todo lo saben. Personas que piensan que no hay ninguno mejor que ellos. Personas que creen que lo que están diciendo es lo que es correcto. Personas que únicamente dicen yo sé y nadie más. Te das cuenta que aquí dice la palabra, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, cerrado,
No quiero yo, no me interesa. No, pero la palabra de Dios, no, a mí no me interesa la palabra de Dios. No, pero que la iglesia, a mí no me interesa. En toda manera están poniendo excusas y están cerrando la entrada a que tú puedas decir. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios. No quieren saber lo que Dios tiene para nosotros. Están buscando, como dijo mi pastor un día, están buscando la fuente de la juventud. Y dijo él, están buscando la fuente de la juventud, dijo, porque nunca quieren envejecer. Pero yo, dijo, les doy algo mejor, dijo, yo les doy a Cristo Jesús, en lo que van a vivir permanentemente y nunca van a morir, dijo. Pero quieren la fuente de la juventud. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, las mejores vitaminas, las mejores comidas, las mejores inyecciones. Esto es lo mejor, todo esto, porque prácticamente se interesa únicamente por la carne, los deseos de la carne. Pero ¿qué tal del espíritu? Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. No quieren conocer, no saben, pero no les interesa. ¿Qué? Por una razón, porque tienen dureza en su corazón, por la dureza de su corazón. Mi hermano, quizás has estado en alguna ocasión viviendo de esa manera, en la que cerraste la puerta a las cosas que Dios quiere para tu vida. Pero en este tiempo ya no. Por eso Él dice, quiero que ya no andéis como los otros. Ahora eres hijo de Dios, ahora eres hija de Dios, ahora vas a caminar diferente. Y luego dice nuevamente el andar. Porque acuérdese usted que empieza el 2026 y va a tener que caminar, si es que usted desea que la voluntad de Dios se haga, y si usted desea, entonces usted va a tener que caminar 365 días. Y en su casa, para que también hagan algo y que no todo el trabajo me quede a mí, yo quiero compartirlo con ustedes. En su casa se da cuenta cuántos minutos sería en un año, cuántas horas sería en un año, cuántos segundos sería en un año. Y entonces dice usted, ok, este año lo voy a andar a la manera de Dios. Dice Efesios 5:2, y andad, aquí me da una recomendación. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Entonces Dios me pone un ejemplo. Dios me pone a alguien por encima de todo. Él me pone a su Hijo, a Cristo Jesús. Y dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. Mi hermano, quizás en el 2025 no pudiste andar en amor. Quizás tuviste alguna leve discusión. Quizás tuviste algún leve enojo. Quizás te hicieron enojar por algo. Y ese amor que estaba dentro de ti como que se contaminó, y en vez de amar dijiste tú, Señor, ya componla, Señor, ya componlo, Señor, ya, Señor. Y te entró algo así, porque el amor se contaminó tantito. Pero Cristo Jesús no dijo así. Él dijo, ámalos, Padre, perdónalos. Porque Él está lleno de amor, Él es amor. Y dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. Él nos amó porque Él es amor y Él anda en amor. Y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cuántas veces nosotros en el trayecto del 2025 discutimos solo por una razón? ¿Sabes cuál es la razón? Por eso. Porque tú creías que tenías la razón. Solo por una razón. ¿Por cuál? Por la razón de que tú creías, no, es que yo tengo la razón. No, es que es así. Y ya cuando te diste cuenta, hasta te hiciste el disimulado. Cuando te diste cuenta que tú eres el equivocado, que tenías el error, ya te diste la vuelta y dijiste, sí, siempre tienen la razón. Pero no fuiste con la humildad de decirle, oye, ¿sabes una cosa, mi amor? Sí tienes la razón, es cierto, yo lo dejé ahí, es verdad. Porque somos orgullosos, somos egoístas. Y entonces es donde dice Él, enséñanos, enséñame que soy hijo tuyo, enséñame que estoy lleno de amor, enséñame. Dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio.
No solamente se entregó así como decir aquí estoy, no, fue un sacrificio el que Él hizo por nosotros. El ir a la cruz fue un sacrificio a Dios en olor fragante. Pero quiere decir que entonces el sufrimiento, las penas, el amor que Cristo mostró por nosotros, no fue para Dios una ofensa. ¿Sabes qué fue para Dios? Un olor grato. ¿Cuándo es el tiempo en el que nosotros decimos, Señor, yo quiero agradarte todo este año? Yo quiero ser agradable a ti, Señor. Señor, mira, es que yo me descontrolo fácil. Enséñame cómo controlar mis emociones. Enséñame, Señor, a ser amable, a tratar a la gente con amabilidad. Señor, enséñame porque necesito aprender. Y es lo que dice el salmista: enséñame a contar nuestros días. Enséñame a cada segundo que yo falle. Enséñame cómo lo debo de hacer. Efesios capítulo 5, verso 22, da una recomendación. Y ustedes saben que pues en la iglesia, como pastor, tengo que estar trabajando en la obra y guiar al pueblo. Esa es una parte de mi trabajo. Y no quejarme, seguir caminando en el Señor, aunque las cosas no estén bien a veces, pero seguir creyendo y confiando en Dios y mostrar eso, porque dice la palabra de Dios: mirad a tus pastores cómo tenían fe, y imitarlos a ellos en la fe, no en lo que hacían, sino en la fe que tenían. Y dice Efesios 5:22, llama a las familias, a los hogares. Y no es que Pablo tuviera algo en contra de las mujeres, pero él amaba tanto a las mujeres que él por eso las pone a ellas primero. Y dice Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Pero es que estamos en los Estados Unidos y aquí el hombre es el que sujeta a la mujer. No, aquí la mujer sujeta al hombre. Ok, estamos en los Estados Unidos, pero aquí estoy leyendo la Biblia en los Estados Unidos. Y el Rey de Reyes, el Señor de Señores, dice que las mujeres deben estar sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Pero el Señor, no creas tú que como dice, no, pues es que a las mujeres les vamos a hablar. También les dice a los maridos en el verso 25, maridos, amar a vuestras mujeres. Ay, Señor, pero es que vieras cómo me trae la carrilla que me da mi mujer. Vieras, Señor, ya, Señor, hasta me estoy levantando y ya me dice, me estoy acostando y ya me dice, voy a comer y me dice, me voy a poner la ropa y me dice, voy manejando y me dice. Y dice el Señor, ámala. Señor, pero mira cómo, ámala. Señor, pero es que ella, ámala. Oiga, Señor, pero ¿cómo le hago? Ámala. Y dice aquí, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Qué lindo, qué tremendo, ¿verdad? 39 años vamos a cumplir ahorita en enero, el 29 de enero. Y me tuve que aprender esa fecha, ¿sabes? Porque el primer año me la aprendí, el segundo año pero el tercer año me la sabía, pero ya como el cuarto año que se me olvidó. Y me dijo, ¿sabes qué día es hoy? Sí, hoy es 29 de enero. Y al rato otra vez, pero sí sabes esta fecha que es. Sí, 29 de enero. 9 de enero. ¿Oh, sí? Oye, y hasta que me dijeron, ¿y en qué fecha fue que te casaste? 29 de enero. Oh, sí, mi amor, venga para acá, la voy a abrazar y la voy a besar, venga para acá. Porque nosotros los hombres somos diferentes que las mujeres. Las mujeres se acuerdan el día que nació el niño, la hora que nació el niño, las libras que pesó, cuántas pulgadas tenía de largo, en qué hospital, cómo se llamaba la enfermera, cómo se llamaba el doctor. No, Señor. Y yo, no, pues mi hijo se llama Julano, yo no me acuerdo más. Y la fecha, y cumplen años tal día. Ay, Señor, ayúdame. Mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña a nosotros que primeramente viene y agarra al hombre y a la mujer.
A la mujer la agarra porque muchas veces el hombre sale a trabajar y la que queda en el hogar es la mujer. Entonces, en el tiempo antiguo, cuando tú lees los proverbios y cuando tú lees, dice el proverbio, era hijo único de mi madre. Y mi madre me decía, entonces la madre es la que tiene un rol tremendo y además de eso no solamente es porque tienen ese rol, sino porque las mujeres pueden estar cocinando y pueden estar planchando, pueden estar cuidando al niño, pueden estar hablando por teléfono. Y yo, si estoy viendo la televisión, yo hasta que me llega el humo acá es que me doy cuenta que se está quemando algo, pero yo no me doy cuenta de nada más. Pero las mujeres sí, por eso dice aquí. Y también nos enseña a nosotros, no solamente el matrimonio al hombre y la mujer, sino que también habla con los hijos. Porque quizás en un tiempo solamente eras hijo, ahora eres hijo, pero también eres padre. Y los padres, los hijos, nunca van a entender a sus padres hasta que ellos sean padres. Búscale por donde quieras. Trata de abrirles el cerebro y meterles lo que tú quieras de enseñar y lo que quieras, pero no van a aprender nunca hasta que sean padres. Y dice la palabra de Dios, Efesios 6, 1 y 2. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Mi hermano, sea tu papá de la edad que tenga, respétalo. Tu mamá, la edad que tenga, respétala. Y a los que están a tu lado, que no sea tu padre o tu madre un objeto de chiste o de burla, sino que sea un objeto de respeto, porque es Él quien te dio la vida. La madre es la que te dio la vida, el padre es el que te dio la vida. Mi madre el año pasado cumplió 100 años. 99 fueron, ¿verdad? Este año son 100. Somos de carrera larga, así es que dice la palabra de Dios: hijos, obedeced el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Justo es de parte de Dios. Y dice el verso 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Aquí está lo que decía la pastora María hace unos momentos, que hay promesas condicionadas. Si honras a tu padre y a tu madre, la promesa es que tendrás una larga vida abundante. 4. Y vosotros padres, aquí le habla a la familia. ¿Cómo está tu familia? Ay, pastor, métase en todo menos con mi familia. Ok, está bien, entonces lo dejamos así. De seguro hay algo que no está bien entonces. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Muchas veces como hijos, quizás nunca recibimos la buena dirección de nuestros padres, la verdad. Quizás no recibimos esa dirección, quizás no los enseñaron a nosotros. Pero hay hijos que todavía guardan eso dentro de sus corazones, que sus padres están ya mayores y cómo los tratan, únicamente solo por el trato que los dieron. Pero ahora, como hijos de Dios, nosotros ya no miramos el trato que nos dieron, ahora miramos nosotros el trato que Dios nos da. ¿Cómo debemos de ser nosotros con ellos? Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí le está hablando a un pueblo que sabe de la palabra. Aquí le está hablando a cristianos. Aquí le está hablando a los de Éfeso, que de alguna manera ellos habían entrado en el camino de Dios. Y dice también, en la iglesia hay padres, hay madres, hay hijos, hay familia. Pero en la iglesia también hay trabajadores. En la iglesia también hay personas que Dios les ha bendecido con empresas, con compañías o siendo jefes en alguna área. Y el Señor no pasa por alto a nada, porque Él dice: enséñame a ser un buen hijo, enséñame a ser un buen padre, enséñame a ser un buen empleado, enséñame a ser un buen patrón, porque es lo que dijo el Salmo 90:12. Y dice aquí,
Efesios 6:9, y vosotros amos, o sea, a los patrones, haced con ellos lo mismo, o sea, con los trabajadores, dejando las amenazas. Mira, te voy a decir que si ya no vienes a trabajar a tales horas, te voy a correr, te voy a bajar el sueldo. No, y que mira, no, dice aquí, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Sea que una persona sea creyente o no sea creyente, pero Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Y Él dice que Él es Dios. No lo determina el que Él sea malo o que sea bueno. Él sigue siendo Dios. Y por eso Él dice aquí que Él es Señor de todos nosotros. Y que para Él no hay acepción de personas. Qué grande lo que hemos estado aprendiendo nosotros a través de el poder de la oración y lo que hemos estado aprendiendo en todo este tiempo en cuanto a lo que Dios dice, que Él no hace acepción de personas. Y en realidad es algo que Él nos encarga a nosotros. Dice la palabra de Dios en la manera que hablamos nosotros. ¿Cómo hablamos nosotros? ¿Cómo somos nosotros en nuestro diario vivir? Porque tenemos una vida en donde no solo estamos en un solo lugar, salimos a la calle, estamos en negocios, hoy por ejemplo estamos en la iglesia, ayer estábamos en la tienda, el otro día estábamos en el estadio y muchas cosas así. Pero donde nosotros vayamos, nosotros no dejamos de ser lo mismo. Nosotros no somos como, ¿cómo se llamaba? Mr. Ken, algo así se llamaba, el periodista. Era periodista y cuando había una emergencia, se quitaba el traje de periodista y se ponía el de Superman. Nosotros no somos así. Nosotros no somos así. Nosotros somos hijos de Dios, pero tenemos que entender una cosa, que no nos vamos a quitar el traje de hermanos aquí, allá y aquí lo vamos a poner. No, dice que seamos lo mismo. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. A veces nosotros decimos algo sin saberlo y sin nada, pero queremos participar de una plática. Y a veces decimos cosas que ni tenemos constancia, ni estamos seguros, pero sí le decimos porque llena el vacío de la plática. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Oyentes significa, no significa está hablando de mí, está hablando de donde tú te mueves, donde yo me muevo, está hablando de todos nosotros, que donde nosotros nos movemos nos van a oír, y lo que nosotros digamos, esto va a ser de edificación o de destrucción. 31, quítense de vosotros toda amargura. Sí, porque hay gente que vive amargada, como enojados, no sé. Y dice aquí, quítense de vosotros toda amargura, otros enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué significa esto? Esto significa andar en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que andemos en amor y todo lo que acabamos de leer. Y dice, para que no se nos olvide de quién somos hijos de Dios, dice Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque van a haber cosas en las que puedes ser engañado por doctrinas, por negocios o por lo que sea, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque despreciaste la dirección de Dios, despreciaste el buscar de Dios, despreciaste la palabra de Dios, entonces te vuelves desobediente. ¿Y cómo tenemos que hacer nosotros? Mis hermanos, no importa que nos digan mal. ¿Sabes una de las cosas que te voy a platicar esto es personal, pero sabes una de las cosas que me ataba más al vicio a mí? Mi egoísmo y mi machismo.
porque todo era que me decían, allá viene tu señora, como que me ponía más bravo y decía, no, pero no, hoy no me lleva. Hoy no me lleva. Ya se te terminó tu fiesta, se te terminó tu party. No, para que se den cuenta que hoy me quedo hasta terminar. Y dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:22, huye, no importa lo que digan. Dice, huye también de las pasiones juveniles. ¿Y cuáles son las pasiones juveniles? Mi hermano, no es porque las pasiones juveniles son para los que tienen 15 años, 20 años. No, las pasiones juveniles son más peligrosas para nosotros que estamos viejos. Para nosotros que estamos viejos nos afectan más las pasiones juveniles. Porque es diferente, ya viejo, si quieres conseguir algo hablando del mundo, pues te vas a esforzar con muchas cosas. No, pero si estás joven, eres carita, tienes verbo y todas esas cosas, pues no te cuesta mucho. Entonces cuando te dice que huyas de las pasiones juveniles, no te está hablando nada más solo a una determinada edad, sino que a todos, que nos dejemos de esas locuras. Y dice, y sigue la justicia, o sea, sigue a Dios, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, no te juntes con esos, sino que te juntes con los que tienen fe, con los que son justos, con los que tienen paz y con los de corazón limpio invocan al Señor, como acá en Iglesia Roca Sólida. Amén. Así. 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Apartarse. No, pues le gusta discutir. ¿Sabes qué? Los apartamos, los hacemos a un lado. 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, o sea, no debe de estar peleando, no debe de estar en contienda, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Sí, pues me gustaría enseñar, pero sufrir, ¿qué tal? Dice, sufrido. 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Tenemos nosotros que tomar los recursos, las herramientas, por decirlo así, tomar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, por lo demás. O sea, ¿cómo hago entonces para huir? ¿Cómo hago para estar fortalecido? Por lo demás, hermanos míos, Efesios 6:10, en el Señor y en el poder de su fuerza. No en lo que yo puedo hacer, no en lo que en mi intelecto, no con mis fuerzas, no, sino con las fuerzas de Él. 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, porque primeramente yo me afecto por mí mismo, pero también el enemigo me acusa y también el mundo. Dice aquí el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces tenemos un ejército en contra nuestra, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 13, por tanto, tomad todo de Dios para que podáis resistir en el día malo. Hermano, el 2026, por favor, si quiere resistir el día malo, tome la armadura de Dios. Tome la armadura de Dios y dice, y tome la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo. Vienen días malos, vienen días difíciles. Entonces, debo de estar preparado y tomar la armadura de Dios. Y cuando ya pase todo, no decir, bueno, entonces ya pasó todo, ahora voy a hacer lo que no. Dice que cuando termine todo, que usted se mantenga firme, que se pare firme como un hijo de Dios, que se pare firme como una hija de Dios. Entonces, fíjese el 2026, cómo va a andar cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada noche, cada semana, cada mes, cada año. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia
cómo andéis. Que usted mire y que usted en la mañana, a la hora que usted pueda, usted analice y usted diga: este día de hoy voy a ser diferente. Mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Como sabios porque somos hijos de Dios. Sabios porque usted teme a Dios, y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la otra cosa es que en qué ocupa más su tiempo. ¿A qué dedica más su tiempo? ¿En qué aprovecha más su tiempo? En obedecer a Dios, en hacer la voluntad de Dios. Porque aquí dice el verso 16: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Para concluir, me gustaría que participemos como iglesia nosotros. Es apropiado que hagamos algo. Que le demos gracias a Dios por lo que Él es. No por lo que me va a dar, no por lo que me ha dado, sino porque Él es Dios y Él se merece que yo tengo el conocimiento de quién es Él, que lo adore como Él es. Como el Dios todopoderoso, como el Dios grande, como el Dios maravilloso. Y eso es lo que el salmista invita. El salmista invita a que recordemos que el pueblo de Israel fue agradecido en un tiempo. Que nosotros en este tiempo también seamos agradecidos. Y que podamos declarar estas palabras que están escritas aquí en la Biblia. Salmo 136. Verso del 1 al 9. Y si te das cuenta, en el Salmo 136, del 1 al 9, por ejemplo, voy a leer esta parte nada más acá. Voy a leer el versículo 1, el 2, el 3 y el 4, para que te des cuenta. Y dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. 3. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Hasta el 3. ¿Qué significa esto? Que vamos a alabar a Dios por lo que Él es, por su misericordia de Él. Hermano, usted no sabe cuántas veces la mano poderosa de Dios estuvo a su favor. Y usted no vio los ángeles. Usted no vio el poder de Dios ayudándole a usted. Usted no vio cómo el Espíritu Santo tocando y convenciendo y haciendo un trabajo excepcional a favor suyo. Usted no lo vio. Pero sí es apropiado que usted esta mañana pueda declarar esas palabras. Entonces yo voy a leer la primera parte en donde dice: alabad a Jehová porque Él es bueno. Y usted va a decir la otra parte. Y en el versículo 4, donde dice: al único que hace grandes maravillas. Y usted va a decir: porque para siempre es su misericordia. Vamos a darle en esta mañana, le vamos a dar honra y le vamos a dar gloria a Dios, iglesia, con la palabra. A ver qué dice entonces Salmos 136, verso 1. Y ustedes también van a contestar la otra parte. Y dice así el verso 1: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Verso 2: alabad al Dios de los dioses. Verso 3: alabad al Señor de los señores. 4: al único que hace grandes maravillas. 5: al que hizo los cielos con entendimiento. 6: al que extendió la tierra sobre las aguas. 7: al que hizo las grandes lumbreras. Al que hizo el sol para que señorease en el día. Al que hizo la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche.